perdieron a las clases medias, agraviaron a las clases medias. Qué importante que lo menciona. ¿Qué les dice? ¿Cómo? Les digo mucho. ¿Qué les dice? Les digo varias cosas. Lo primero, hicimos un balance juicioso y autocrítico de ese proceso. ¿Hicimos quiénes? Los que participamos en el movimiento de transformación, en los distintos foros y espacios. Y hay lecciones muy útiles. Le voy a decir dos importantes que seguramente le darán gusto, porque es una reflexión autocrítica. La primera, identificamos que efectivamente hubo un alejamiento con respecto al pueblo, sobre todo en el nivel de las alcaldías. Hubo alcaldes o alcaldesas que no rindieron cuentas, que quisieron perpetuar prácticas corporativas de manipulación de la sociedad y que no resolvieron problemas concretos. Una segunda lección autocrítica. Hubo un alejamiento del electorado en el sentido de que el movimiento de transformación, embebido en cuidar al pueblo de la pandemia, no pudo hacer la propaganda política que sí estuvieron haciendo activamente los partidos de la oposición. Pero hay un fenómeno más, que espero usted también lo tome como una lección. Quizá para celebrarlo, la prensa corporativa se encargó de explotar el dolor y la incertidumbre de las personas para crear ese discurso enemigo de la transformación, y eso tuvo un impacto positivo también para ustedes, y finalmente llegó a esa dinámica electoral. Hoy pensamos que la sociedad está más serena, la sociedad ha podido reflexionar, la sociedad ya se desprendió de esas manipulaciones y hoy está viendo con mucha precisión quiénes son las alternativas para salir adelante, profundizando la transformación. ¿Por qué desprecia tanto a la sociedad, doctor? Ojo, ¿usted dice eso? Yo lo digo. ¿Dónde están sus pruebas? Pues lo que está usted diciendo. Fíjese, fíjese qué fácil es el discurso construido, René. No, permítame. Dice usted que fueron manipuladas, que fueron de algún modo llevadas por los medios de comunicación. Eso es un profundo desprecio. René, ¿sabe cuánto se invierte en propaganda al interior de los medios corporativos? Seguramente usted conoce que los medios corporativos, no lo voy a acusar a usted porque no tengo los específicos, pero con los medios corporativos, la sociedad lo sabe, y si no lo sabe lo comento, operan en estas cargadas, se le llama nado sincronizado en el terreno del periodismo. Y lo que hacen es que contratan despachos, los grupos grandes, los grupos corporativos, despachos de opinión política y de opinión pública, siembran narrativas, crean este tipo de apodos, de epítetos de descalificación, los lanzan y luego se lavan las manos y dicen, uy, están polarizando al país. ¿Usted va a reconciliar a la ciudad? Yo lo que le voy a decir es esto. Es decir, mi la convicción, es, sí, se lo voy a platicar. Mi convicción, que ha sido de siempre, no necesito cambiar. El otro día me decía una periodista muy afamada en un programa, me decía, ¿cómo va a cambiar para que le crean? Lo que le digo es, no me confundan con ustedes. Yo no necesito cambiar para que me crean. Yo necesito seguir siendo quien soy, porque esa es mi palabra honesta. Y en eso está mi convicción de que la sociedad es plural. La sociedad tiene personas pobres que fueron atendidas prioritariamente durante la primera fase de la transformación. Pero también la sociedad tiene una extensa clase media, en donde hay el deseo de progresar económica y socialmente a través de la educación, a través de crear un patrimonio honesto. Y cuando uno piensa en un gobierno, es mi convicción, el gobierno debe tratar con justicia a todas y todos, no solo los afines. Los gobiernos son para el conjunto de la sociedad y eso incluye esa vigorosa y honesta clase media que no es lo mismo que las cúpulas que explotaron al país a partir de la corrupción. Usted parece víctima, doctor. Yo no soy víctima, yo soy parte de una sociedad que ha vivido 40 años todo ha sido subsumida en la corrupción, ¿o la va a negar? Bueno, pero usted trabajó ¿No existe en el la corrupción? pasado. No, yo no trabajé. ¿No? Yo era un funcionario público. Si ser un investigador en un Instituto Nacional de Salud es trabajar para un gobierno corrupto, pues nadie podría trabajar en el gobierno mientras gobiernan los corruptos. Pero es que se dan unos baños de pureza a usted, para no generalizar, que verdaderamente sorprende. ¿Le ofende? ¿Usted la corrupción? ¿Para usted la corrupción no existe? No, desde luego que me ofende. ¿Existe la corrupción? Claro que existe. ¿Existió? La corrupción. ¿Le puede poner nombre y apellido? Sí. A ver, dígame. López-Gatell. ¿Esa es corrupción? Presénteme, presénteme su evidencia, con gusto la escuchamos. Muy bien. Está al aire. Sí, ahí vamos. Vamos a transmitir un pasaje de lo que dijo el doctor López-Gatell allá en el 2020. La fuerza del presidente es moral.
no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El presidente no es una fuerza de contagio. Entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas. O al revés, como lo dije antes, o al revés. Estamos ya de vuelta con el doctor López-Gatell. ¿Qué dice? Usted dice que es un hombre de ciencia y academia, técnico, pero ve en un virus que el presidente es la fuerza moral, no la fuerza de contagio. ¿Y? Eso es mentira. ¿Qué entendió usted de lo que dije? Bueno, como dice usted, al revés o como lo dije antes. Por eso, ¿qué entendió usted? Que le ganó la ideología. No, pero ¿qué entendió de eso? ¿Por qué sostiene eso? ¿Por qué? Porque cuando usted ve en un hombre, que en este caso es el presidente de la República, que él no es una fuerza de contagio, sino es una fuerza moral, me parece que le gana la ideología y pierde la ciencia. Bien, si me permite y no me interrumpe, trataré de ser breve, le cuento cómo eso es una nueva frase de la propaganda política de estos medios. Lo que usted está pensando, y lo hemos visto en varios de los medios corporativos, escritos o electrónicos, es que yo dije algo que jamás dije y consiste en lo siguiente. Esto han interpretado como que yo dije que el presidente no se podía contagiar, como si su sistema inmune estuviera moralmente protegido. Eso es absurdo, evidentemente, y por eso jamás lo dije. Lo que sí le puedo decir, porque yo soy epidemiólogo de enfermedades infecciosas y conozco los métodos matemáticos para el estudio de las enfermedades infecciosas, es que hay una condición que se llama fuerza de contagio. No es una frase política, así se llama, fuerza de contagio. Y esta fuerza de contagio, o lambda, como se pone por la letra griega, determina otra variable que se llama R0, que es la tasa o el número básico de reproducción. Es decir, cuántas personas puede contagiar una persona que es infectante durante el tiempo que lo es. Con esas consideraciones técnicas, científicas, que conozco perfectamente, declaré eso y lo sostengo y lo puedo demostrar. A lo que me refiero es, el presidente no es comparado con cualquier otra persona. Por ejemplo, la reportera Dalila Escobar, que hoy trabaja en Proceso y me hizo esa pregunta, no es mucho más efectivo en transmitir. Porque la reportera, o usted, o en su momento yo, o muchas personas, realizamos una gran cantidad de recorridos y de encuentros con otros sujetos. Entonces, lo que distingue ahí es, si el presidente se contagiara, lo cual no quiere decir que sea inmune, no tendría una capacidad suprema de contagiar a otras personas. ¿Y la fuerza moral cómo se La fuerza moral tiene una explicación obvia. Eso no es científico. Eso no es científico. Eso, ¿por qué habría de serlo? Esa es una apreciación clarísima de la gran capacidad de convocatoria que tiene el presidente. ¿Sabe por qué? Porque le creen, le creemos. Y eso está basado en un principio que es esa integridad y esa honestidad. Ustedes no lo ven, pero el pueblo lo ve de manera clarísima. Generaliza usted mucho. Déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato. Adelante, René. Estamos ya de vuelta con el doctor López-Gatell, aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la ciudad, lo que es decir, la candidatura al gobierno capitalino. Vamos a la política, si le parece. Con mucho gusto. ¿Por qué lo tentó la política? Claro. Se lo digo con respeto. A veces tengo la impresión de que se mareó en el poder. Es interesante. La política vista como poder individual no va con nosotros. Y aquí sí generalizo, quizá demasiado bondadosamente, a quienes estamos involucrados en la transformación. Quizá no puedo generalizar, pero para este individuo que está viendo, Hugo López-Gatell, aquí no es un asunto de acumular poder
o de tener protección a través del poder político, como también varios medios han querido suponer. Aquí lo que estamos viendo es una realidad social que todavía requiere transformarse, que todavía requiere mucho trabajo para desestructurar todos estos grupos de interés que siguen metidos, operando al interior del gobierno y desde fuera. Sí, pero habría tenido usted otros foros. Yo llegué a pensar, incluso por razones de protección política, que usted podría ser un diputado plurinominal, que el partido, el movimiento lo cubriera. Si eso fuera lo que me interesara, quizá hubiera sido más obvio que hiciera eso. El hecho de que no lo haya hecho, el hecho de que yo no me haya conducido por esa idea, justo demuestra que mi interés no es tener ni poder ni protección política para mí. Yo me pongo a servicio de la transformación y eso quiere decir que, siendo yo de origen médico, luego me formé en la salud pública, que es una ciencia social, no es una rama de la medicina ni es biología, es una ciencia social. Y luego tuve la circunstancia histórica de estar al frente, de coordinar una respuesta gubernamental de todos los sectores ante la pandemia. ¿Me está usted diciendo que si no llega a ser candidato de Morena a la Ciudad de México, no buscaría otra posición política? Yo lo que le estoy diciendo es que en este momento, si pensáramos que no es mi caso, en dónde me voy a acomodar, no se entregaría uno genuinamente a la transformación. Yo no estoy pensando cuál es el plan B o el C o el W. Lo que estoy pensando es que en este momento me he puesto a disposición de la transformación, me he puesto al escrutinio público a través de la encuesta que ocurrirá al final de octubre, donde yo considero que Gatell es la respuesta a la encuesta y en su momento el pueblo decidirá. Si la decisión me favorece para poder tener la oportunidad de servir en ese encargo, la haré con toda la convicción que hago todo en mi vida. Si no me favorece, yo buscaré cuál es el espacio más adecuado donde también pueda contribuir en la transformación. Pero buscará otro. Estaré en la transformación, sin duda. Y esto, cuando lo platiqué con el presidente, también eso me dijo. Hay quienes lo ven a usted como el precandidato o el aspirante, para no meternos en los enredos legales, que en realidad busca descargarle posibilidades al candidato fuerte, de acuerdo con las encuestas, Omar García Harfuch. Es muy interesante que me diga eso. Sí lo veo en las plumas corporativas de los medios corporativos, sí lo veo en los medios corporativos, pero lo que me parece más interesante, este discurso de vino Gatell, incluso algunos dicen sembrado por el presidente para bajar a Harfuch, al interior del lado estructural de Morena, me he topado la reacción al revés, hacia Clara Brugada. Y entonces lo que dicen es, ¿por qué vino Gatell a restarle a Clara Brugada? Yo no vengo a restarle a nadie. Yo vengo a aportar a la transformación con mis características particulares. Soy una persona que tiene un pensamiento de izquierda de muchos años. Ha sido mi práctica de vida. Soy una persona que a la vez vengo de la clase media, entiendo las realidades de la pluralidad cultural e ideológica de la clase media y vengo a aportar una visión de un progreso incluyente, donde caben todas y todos. También vengo a aportar una capacidad que la vida me ha puesto, que es la de generar consensos. Contrario a lo que usted piensa de que polarizo, toda mi vida, y esto es trazable, he trabajado para crear consensos a partir del diálogo. ¿Qué piensa del exsecretario de Seguridad? Yo le tengo respeto, me parece que fue un funcionario muy dedicado a su labor, que dio resultados, y me parece muy bien que él esté participando en este proceso. Lo mismo Clara Brugada, es una mujer que ha luchado por la justicia social, que ha hecho trabajo de terreno y me parece una compañera excepcional. Mariana Boy no la conozco tanto, pero también creo que lo hace con muy buena intención. Lo importante ahorita es que estamos trabajando por la transformación, como hermanas y como hermanos. Las diferencias que tenemos, que sí las tenemos, se las presentamos con sinceridad al pueblo y el pueblo determinará quién puede. ¿Qué diferencias tiene con García Harfuch? Bueno, supongo que en parte tiene que ver con las experiencias de vida y las experiencias profesionales. Él sin duda se ha dedicado a la seguridad pública, que es un tema muy importante, y él tiene una capacidad y una experiencia específicas en ello. Clara Brugada, por ejemplo, tiene un repertorio más amplio en su visión de políticas públicas en términos de los temas, pero lo ha aplicado a un territorio muy concreto que no necesariamente es transportable esa experiencia al resto de la Ciudad de México. Y yo vengo desde el gobierno federal, de haber trabajado 3 años con el presidente en la más grande crisis que el mundo viviera en 100 años, y eso me dio una visión panorámica que me sacó de la especificidad de salud
y de la especificidad de una función técnica. Entonces hoy puedo entender la política, el acto de gobierno, como un acto que requiere robustez, evidencia, rigor, pero que debe aplicarse con una visión social indispensable. Eso lo hace mejor que ellos dos. El pueblo le tocará decidir. Yo no me gustaría juzgar o compararme con ella o él, porque eso implicaría estarlos descalificando implícitamente. Yo me presento ante el pueblo, que el pueblo sabe quién soy, lo sabe en 82%, como lo muestran los números duros, y el pueblo en su momento tomará la decisión. Muy bien. Déjeme proyectar algo que dijo sobre su origen político, si le Con parece. mucho gusto. Es obvio que nosotros, el equipo que trabajamos en este proyecto de humanizar la ciudad, no venimos de la política tradicional, no venimos de haber hecho filas y disciplinas en un aparato partidario. Lo que venimos es de la ciudadanía y venimos del trabajo de la transformación de manera directa en el gobierno federal con el presidente López Obrador. Y lo que queremos es traducir ese legado del presidente López Obrador a un espacio que fue apropiadamente conducido por la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, quien recuperó, y esto es muy importante no perderlo de vista, la agenda progresista, la agenda transformadora que en su momento dejó el presidente López Obrador cuando terminó su encargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México.